Vale, bueno, pues buenas tardes a todas y todos y bienvenidas a la charla sobre vacunación, bulos y COVID-19, organizada por Amnistía Internacional y Médicos del Mundo. En esta sesión de diálogo se busca informar sobre las vacunas, su procedimiento, conocer los principales bulos y resistencias y desmontar los falsos mitos sobre las vacunas que hemos ido escuchando últimamente. Como sabéis, el chat va a estar habilitado durante toda la sesión para cualquier duda que os pueda ir surgiendo durante las exposiciones. Así que podéis irlas escribiendo en el chat y las veremos todas juntas al final de la charla. Bueno, hoy nos acompañan como ponentes Juan Carlos Martín Araujo, que es médico de familia en un centro de salud de Mérida y también es coordinador del equipo de comunicación en Amnistía Internacional Extremadura. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de socios y socias que creen en el poder de la gente para conseguir que los derechos humanos se respeten en todo el mundo. Se trata de un organismo independiente de todo gobierno, ideología, política, interés económico o credo religioso, y su trabajo se basa en la investigación y en el activismo. En 1977 recibieron el Premio Nobel de la Paz y este año han cumplido 60 años desde la fundación, desde la constitución de la organización. También tenemos a Lali Salgado González, que es técnica de intervención en Médicos del Mundo Extremadura. Bienvenida, Lali. Y bueno, Médicos del Mundo es una asociación internacional, independiente y de voluntariado, que trabaja a través de la asistencia sanitaria, el testimonio y la acción política y social para que el derecho a la salud sea efectivo para todas las personas, especialmente para aquellas que viven en situación de pobreza, inequidad de género y exclusión, o son víctimas de crisis humanitarias. Además, es una organización que tiene una amplia experiencia en la respuesta a crisis sanitarias y en la atención a colectivos de personas más vulnerables. A raíz de la emergencia social y sanitaria de la COVID-19, se ha articulado una respuesta integral orientada a contribuir a la contención de la pandemia del COVID-19 y de sus efectos en la población más vulnerable. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar con la exposición de Juan Carlos sobre la vacunación y los tipos de vacunas, así que cuando quieras, Juan Carlos, podéis comentar. Muy bien, muchas gracias, Irene. Bueno, lo primero, daros las gracias a todas las personas que estáis una tarde de verano aquí a las 6:30, volviendo a oír por enésima vez sobre vacunas del COVID, que yo creo que estamos todos un poco saturados, más allá de lo que sepamos luego de verdad, pero saturación tenemos. Agradeceroslo y luego también agradecer a Médicos del Mundo que haya contado con Amnistía Internacional para compartir esta charla sobre la vacuna, que creemos que ahora mismo es la base de la lucha contra la pandemia en la que estamos inmersos, ¿no? Yo voy a ser muy, muy breve, no quiero tardar más de 10-12 minutos. He elegido unas transparencias también muy fáciles, muy simples, porque lo que quiero es que queden claros 4 o 5 conceptos. No quiero tampoco profundizar en cómo funcionan realmente las vacunas, porque como imagináis es algo realmente muy, muy complejo, pero yo lo voy a intentar hacer fácil, en el sentido de que todos, sin ser sanitarios, sin ser científicos, conozcamos en qué consiste la vacunación, no solo esta, que es en la que estamos ahora más, con la que estamos más pendientes, sino todas las vacunaciones, que sabéis que todos llevamos muchas vacunas encima, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, mirad, os he puesto solo de entrada para que veáis un poco cuál es la situación hace un par de días, cómo estamos en España. Estamos aproximadamente el 40% de la población tiene la pauta puesta y el 56% de la población tiene ya al menos una dosis. Sabéis que hay 2 tipos de vacunas, algunas que requieren 2 dosis y una que es la de Janssen que requiere una dosis. Por eso a veces los datos pueden ser más confusos, pero para que entendáis aproximadamente hay unas 27 millones de personas que tienen al menos una dosis y unas 20 millones de personas que tienen la pauta completa. Ahí entrarían tanto las que se han puesto la segunda dosis de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, como las que tienen solo una dosis de Janssen, ¿vale? Recordáis que se hablaba de inmunidad de rebaño, de inmunidad defensiva poblacional cuando nos movíamos en torno al 70%. Todavía no hemos llegado, pero bueno, creemos que se puede llegar aproximadamente en un mes y un poquito, ¿vale? La media de vacunas que se están poniendo al día es una barbaridad. Si os fijarais en otros países, la capacidad de tanta vacunación en relación a la población es altísima. Estamos poniendo 600.000 dosis al día
en un país con, sabéis, muchas dificultades en ocasiones porque tenemos población muy dispersa como nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y estamos, yo creo que en ese sentido, siendo bastante eficientes. Siguiente. Esto solamente quiero que os fijéis en los colores. Siempre lo pongo porque me interesa que veáis que hay una inequidad absoluta en cuanto a la vacunación en el mundo. Tenemos todos los países desarrollados que coinciden con ingresos altos económicos que tienen un verde muy, muy oscuro, ¿no? Quiere decir que tienen una población, como veis, por encima del 50% muchas veces vacunada. Estados Unidos, Canadá, toda Europa Occidental. Pero luego hay continentes, y sobre todo me fijo en Asia, pero también en África, que lo tenemos debajito al lado, que prácticamente está blanco, ¿no? Que apenas se han administrado vacunas, ¿no? 1% en algunos países, 1 por 100 habitantes, y en algunos otros no hay ni datos. Es decir, no sabemos si están llegando vacunas o no están llegando vacunas. Siguiente. Y ahora os cuento un poco los tipos de vacunas. 4 tipos de vacunas. Antes de nada, me gustaría explicaros un poco la inmunidad por encima. Nosotros tenemos un sistema inmune que está preparado para defendernos de todos los gérmenes, microorganismos que pueda haber fuera, que son millones de ellos, millones de tipos y millones en cantidad, ¿no? Nuestro sistema inmune a lo largo de nuestra vida va mejorando, va capacitándose en función de los contactos que tiene con diversos virus. Desde pequeñitos los niños empiezan a tener contactos con virus, con bacterias, con hongos y se van produciendo toda la inmunidad, que llegan a adultos pues, con una capacidad de defenderse. Y para eso tenemos unas células que son las células blancas que habéis oído 1000 veces. Las células blancas son de 3 tipos: macrófagos, linfocitos B, linfocitos T. ¿Vale? Cuando un germen entra, estamos pensando en el virus del corona, pero pensar en cualquier otro germen, en un hongo, en una bacteria, los primeros que van contra él son los macrófagos, que están circulando en la sangre, y se los intentan cargar. Y muchas veces lo consiguen, depende de la cantidad de gérmenes que entren. Se los cargan. Pero no solo se los cargan, sino que los rompen en cachitos y consiguen fragmentos que presentan a los linfocitos B. O sea, una vez rotos, esos fragmentos que son antígenos se los presentan a los linfocitos B. Y los linfocitos B, que están pendientes de lo que están haciendo los macrófagos, ven cómo son esos gérmenes que están entrando y producen los anticuerpos. Unos anticuerpos que los van a dejar ahí circulando y que van a poder servir a la larga para defendernos si volvemos a tener la misma infección, ¿vale? Entonces, acordados, macrófagos son los que en un primer momento es la línea del frente que se defiende, le pasan los cachitos para que los identifiquen a los linfocitos B, y luego tenemos otros que son los linfocitos T, que tienen una doble función. Cuando no hemos conseguido que esos virus, esos microorganismos afecten a las células, esas células ya están infectadas y hay que destruirlas. Y entonces estos linfocitos T se encargan de hacerlo. Y además, ellos son los que se llaman las células de memoria. Ellos son los que se quedan con las características de ese germen de cara a que dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10 años, depende de lo que dure la inmunidad de cada germen, sean capaces de, ante el primer contacto, decir, oye, ya lo conozco, y ser muy rápido en la respuesta. Porque la respuesta inicial, todo esto que os estoy contando muy deprisa, tarda un tiempo. Es decir, el organismo tiene que reconocerlos, tiene que empezar a poner en marcha las células con los anticuerpos, todo eso tarda. Pero eso la primera vez. Cuando ya vuelves a tener un contacto al cabo de 2 años, por ejemplo, al haber identificado tan rápido el germen que entró en su momento, pues somos mucho más rápidos en la respuesta, ¿vale? Recordar, macrófagos, linfocitos B y linfocitos T. Una vez entendido eso, nos vamos a las vacunas tradicionales. Las vacunas tradicionales empezaron como muchas veces, ¿no? Con gente genial que se le ocurren cosas que no se nos habría ocurrido a la gente que no lo somos, ¿no? Estoy pensando en Jenner, que no sé si os suena, con la vacuna, que es de donde viene el nombre, ¿no? Él se dio cuenta que había una viruela, que era la viruela de las vacas, que si la utilizaban las escaras de las vacas, de las ubres de las vacas, esas escaras se las ponían a las personas, los defendían de la viruela humana. Decían, pues aquí tiene que haber algo, ¿no? Tiene que pasar algo. Y este hombre fue el que empezó por primera vez a utilizar este sistema de inmunidad, este sistema de vacunas. Todo esto ha tenido un desarrollo tremendo, pero recordar que la viruela fue una de las enfermedades más graves que tuvo la humanidad y que hasta 1980 no se consideró erradicada. De hecho, solamente hay 2 enfermedades erradicadas, o que la OMS considera erradicadas, que es la viruela y la peste. En el 2011 creo que la peste. Bueno, pues ahí tenemos las vacunas tradicionales, que son las de siempre. ¿Qué hacíamos? Cogíamos el germen y lo atenuábamos o lo matábamos. De ahí la diferencia entre inactivas
o atenuadas. Atenuarlas es hacerlas menos potentes, menos patógenas, que pueden hacer menos daño. Entonces lo que conseguimos es que nuestro sistema inmune lo identifique y cree defensas, pero como las tenemos como son unos virus o unos gérmenes con tan poquita fuerza, son incapaces de producir la enfermedad, ¿vale? ¿Qué problemas tienen estas vacunas? Pues que en una persona que a lo mejor tiene un sistema inmune bajito, porque tenga una deficiencia inmunitaria, porque tenga un cáncer, porque tenga un VIH, pues podrían no ser adecuadas, porque podían producir la enfermedad. En una persona inmunocompetente, bueno, es capaz perfectamente de defenderse porque están muy atenuados, pero una persona que no lo sea podría producir la enfermedad, ¿vale? Las atenuadas o inactivas, pues hay muchas, por el sarampión, la parotiditis, la gripe, la rabia, es decir, muchas de las que utilizamos habitualmente son de este tipo. O atenuadas o inactivas, que son cuando hemos matado al germen, pero aún así lo que introducimos es el germen. Luego tenemos las vacunas de subunidades proteicas. Lo que cogemos es un poco lo que hacen los macrófagos. Cogemos parte de los gérmenes y una parte, que generalmente son partes significativas, si por ejemplo las proteínas de la cubierta son muy importantes, partes que consideramos que pueden producir mucha respuesta inmunitaria, pues lo que hacemos las introducimos en el organismo, ¿vale? ¿Cuáles son esas? Pues por ejemplo podemos ser la de la hepatitis B, el virus del papiloma humano, que se pone, sabéis, a las chicas a una determinada edad, bueno, y a los varones, pero sobre todo a las chicas. Pues esas son subunidades proteicas, son cachitos del microorganismo o del virus en este caso, que introducimos. Y luego entra en juego las dos últimas tipos, que son los más conocidos en relación al coronavirus, que son las vacunas génicas o de ARNM o de ADN y las vacunas con vectores virales. También se están desarrollando vacunas de subunidades proteicas en coronavirus, pero todavía no están aprobadas, ¿vale? Algunas de las que se están desarrollando, sabéis que hay en torno a 500 vacunas y 50 y tantos están en fase 3, es decir, hay muchas, bueno, pues alguna también es de subunidades proteicas. Pero las 4 ahora mismo que están en nuestro país administrándose son o génicas o con vectores virales, ¿vale? Las vacunas génicas o de ADN también es muy fácil de entender. Lo que cogemos es el ADN. El ADN sabéis que es lo básico de una célula, con lo que se replica, con lo que es capaz de producir nuevas células, ¿no? Bueno, pues cogemos esa parte del coronavirus y de la forma que se nos ocurra, que hay muchas, lo introducimos en el cuerpo humano. El cuerpo humano lo que hace es identificar esa cadena de ADN o de ARN mensajero y dice, esto yo no lo conozco, entonces tengo que producir algo contra ello. Y entonces pone en marcha todo el sistema inmune para defenderse, ¿vale? Y luego, bueno, ya sabéis que las ARN mensajero, las famosas, eran las dos, la de Moderna y la de Pfizer, ¿vale? Y luego tenemos las de vectores virales, que también es muy intuitiva. Es decir, a ver cómo podemos meter parte del virus modificado, algunos de los genes del virus, cómo los podemos meter en una persona. Bueno, pues podemos coger otros virus que no sean el coronavirus y parte del genoma del coronavirus se lo metemos a otro virus y ese virus es el que introducimos dentro de la persona, del ser humano, ¿no? En este caso, lo que hace una vez que entra es que las propias células humanas cogen, detectan, empiezan a crecer ese virus y lo que hace es defenderse de esos virus que se están replicando, ¿vale? Es muy importante saber que esa carga genética suelen ser adenovirus. Los adenovirus son unos virus que producen generalmente catarros, son muy frecuentes, pero no producen enfermedades graves. Entonces los utilizamos como vehículos para introducirlos dentro del cuerpo. Importante que ese material genético no se recombina nunca con material genético nuestro, que era una de las cosas, uno de los bulos, ¿no? Que bueno, que lo que se está haciendo es recombinando con el material genético humano de las células y al final vamos a mutar, ¿no? No, automáticamente lo detecta, dice lo que es, produce anticuerpos y lo destruye, ¿vale? Pues estas son las 4, acordaros, las tradicionales, que son las que se llevan poniendo 150 años, de una u otra forma, que o atontamos al germen o lo matamos. Las otras que cogemos cachitos del germen que nos parezcan importantes, las génicas que cogemos parte del material genético del virus del que nos queremos defender, y luego las de vectores virales que utilizamos otros virus y dentro de ellos introducimos el material genético del germen, en este caso del coronavirus. Estas son las más nuevas. Estas son porque no se habían utilizado, ¿no? En el ébola se habían empezado a utilizar, pero hasta ahora no se habían utilizado. Siguiente. Bueno, aquí veis perfectamente los 4 tipos. Solamente quería poneros
para que os fijéis en el precio, porque sí me parece importante. El precio es distinto. AstraZeneca recibió muchísimo dinero del gobierno británico y, como veis, el precio son 2,9 euros, que es muy poquito. Janssen, 8,5 euros, y es solo una dosis. Y luego, tanto Pfizer y Moderna, que son las que más se están poniendo, como veis, son las más caras, ¿no? Bueno, pues era un poco para que vierais que ha habido diferencias. Hay diferencias en cuanto al precio, que no depende, como veis, solo del dinero que ha costado el desarrollo, porque mucho del desarrollo ha sido dinero público, sino de otros miles de factores que probablemente terminaremos conociendo, pero que en este momento no lo sabemos todos, ¿no? Recordar, Moderna, Pfizer, ARN mensajero, y AstraZeneca, Janssen, los vectores virales. Siguiente. Mirad, hay una iniciativa que me parece importante, que es COVAX. Cuando se plantearon las primeras vacunas a final del año pasado, todo el mundo, sobre todo los países que disponían de recursos económicos, se pusieron en marcha para comprar todas las que pudieran y vacunar a su población. Claro, de repente imaginaros un mercado en el que apenas hay vacunas, que muchas veces ni siquiera las hay todavía, que lo que están vendiendo es a futuros, y países que tienen dinero y países que no tienen en absoluto nada de dinero. Entonces, al final hubo una competición y Europa consiguió pues, muchas vacunas, Estados Unidos, Canadá, todo el mundo intentó acaparar vacunas. Los países que no disponían de dinero pues no fueron capaces de conseguir en el mercado libre, para que me entendáis, apenas vacunas. Entonces se puso en marcha... Hola, Belal, ¿qué tal vienes? No he sentido ninguna reacción ni nada. Ciérralo si quieres, Lali, el micrófono. Bueno, lo que os decía, había una iniciativa que era COVAX. COVAX fue una iniciativa multilateral, está UNICEF y está la OMS, que lo que pretendió... Juan Carlos, un segundo. Es que el Ali creo que ha silenciado a todos los participantes, entonces te hemos dejado de escuchar. Un segundo. Vale, ¿ahora me escucháis? Ahora sí. Vale, perfecto. Nos decía que había una iniciativa, os estaba explicando que había una iniciativa multilateral en el cual estaba UNICEF y la OMS, y Gavi, CEPI y demás, pero sobre todo acordaros de UNICEF y la OMS, que lo que pretendía era hacer una compra mancomunada de vacunas para poder llegar a países que tenían muy pocos recursos. Es decir, se trataba de aunar la demanda mundial de vacunas, una organización que comprara vacunas para todo el mundo. Hablaban de en torno a 2.000 millones de dosis, que como veis son insuficientes, porque 2.000 millones de dosis no son suficientes para vacunar a toda la población del mundo, pero bueno, plantearon eso a finales de 2021 y 178 países se adherieron a COVAX. El mecanismo COVAX básicamente es, si tienes dinero o mucho o regular, puedes autofinanciarte y nosotros te vamos a facilitar esas vacunas y tú las vas a pagar. Y si no dispones de dinero, países pobres de muy bajos ingresos, pues vamos a avalarte la compra o a través del sector privado o a través de gobiernos de países con más recursos, pues vamos a comprar esas vacunas y las vamos a poner a tu disposición, de forma que hubiera una vacunación equitativa en el mundo, ¿vale? Bueno, COVAX, aparecen noticias todos los días y supongo que las iréis leyendo, que hay países que se están quejando porque el desarrollo está siendo mucho menos rápido de lo que se preveía en principio. Entonces, a mí me parece una buena herramienta, pero probablemente haya que reforzarla, ¿no? Siguiente. Hay algo sobre la posición de la liberación de las patentes que, por ejemplo, Amnistía defiende, y que hay muchas organizaciones que defienden que debería haber una liberalización, aunque fuera temporal, de las patentes, para que las vacunas se pudieran realizar, se pudieran producir en todos los países del mundo sin tener que pagar pues, royalties por el desarrollo, ¿no? Por la investigación. Como veis ahí, el mapa solo quería que os fijarais en quién está a favor de esta liberalización de las vacunas y quién en contra, ¿no? Es justo un poco al revés que el mapa anterior, ¿no? Los países más ricos no quieren que se liberalicen porque es de donde están ganando dinero y para ellos es un negocio, más allá de que sea muy importante que las tengamos todos, están ganando dinero las empresas que las han desarrollado. Y los países que no tienen recursos quieren que lo hagan. Hay un problema con la liberación de las patentes, es que la capacidad de producir vacunas
no es fácil, es decir, no cualquier país no puede producir vacunas. Pero es verdad que hay algunos países, como puede ser Brasil y la India, que tienen tecnología suficiente para hacerlo. Entonces, ahí sí se podría liberalizar las patentes. Amnistía defiende que se liberalicen, pero que sea de forma temporal. Es decir, no queremos romper la baraja. Entendemos que el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, pues requiere a veces protección, ¿no? Para que haya retornos y para que se investigue. Pero en este momento de crisis mundial creemos que tenemos que hacer una excepción. Entonces, durante un tiempo deberíamos liberar las patentes tanto de vacunas como de tratamientos eventuales que pueda haber en el futuro. Siguiente, Lali. Bueno, por mí ya he terminado, luego hablaré un momentito en una transparencia solo de lo que piensa Amnistía, ¿no? De algunos mensajes claves. Muchas gracias. No te oímos. Bueno, gracias, Juan Carlos. Ahora va a comenzar Lali con la exposición sobre los tipos de bulos y la vulneración del derecho a la salud. Así que cuando quieras, Lali. Hola, buenas tardes. Pues sí, como está sucediendo por redes sociales, a diario están circulando muchísimos testimonios sin contrastar, falsas creencias en relación a lo que es la enfermedad y las vacunas. Por ello consideramos imprescindible también, bueno, pues tratar el tema de los bulos y de estos falsos mitos, ¿no? Vamos a hacer una relación un poquito de los bulos que más están circulando por las redes y bueno, pues es verdad que los argumentos con más peso de estos bulos son aquellos que tienen que ver con la seguridad y la eficacia de las vacunas. Por ello, pues nos dirigimos sobre todo a ellos, ¿vale? En primer lugar, pues bueno, se comenta mucho cómo las vacunas se han hecho demasiado rápido y no son seguros. Esto es totalmente falso. La rapidez con la que se ha diseñado, administrado y fabricado estas primeras vacunas han generado muchas dudas, pero sí que se han realizado todos los protocolos necesarios para sus vacunas. Y además, otro de los motivos, pues, los importantes avances tecnológicos actuales, ¿no? O la gran inversión económica que se ha aportado tanto de instituciones privadas y públicas, o cómo se conocían ya varios virus similares, ¿no? El SARS-CoV-1 o el MERS-CoV, que se conocen desde el 2002, en 2012 hubo también otro virus similar. Además, se ha podido contar con un importante número de personas voluntarias para poder pues probar esa eficacia de las vacunas. Y esta vacuna se ha fabricado y se ha comenzado a dosificar pues antes de lo que las distribuidoras pues, han ratificado. Además, se han agilizado muchísimo los procedimientos burocráticos que muchas veces son los que ralentizan mucho lo que es la distribución y la aprobación de medidas o en este caso de vacunas. Por otro lado, pues como se dice, nos han puesto la vacuna, ya podemos hacer vida normal. Esto no es así, esto es incierto, es falso. Lo importante es que la inmunización, sepamos que la inmunización se da en las 2 dosis, o sea que es necesario completar ambas para tener una inmunización más completa. Y que estos anticuerpos además suelen tardar un tiempo hasta que hace efecto en el cuerpo y se dice que en torno a unos 15 días, pero sí que la latencia varía también entre poblaciones y también de forma individual. Otro de los bulos, vacunarnos puede provocarnos COVID, pues incierto también. Las vacunas aprobadas solo utilizan ciertas proteínas, ¿no? Como una respuesta al sistema inmunitario y la posibilidad de infectarnos con la vacuna es nula. Solamente contienen, bueno, pues solamente se ha demostrado que son seguras, que no tienen además ningún tipo de virus, vivo ni muerto, o sea que es imposible que produzca la enfermedad. Otro de los bulos que circulan, pues es como que las vacunas no sirven porque hay gente que se vacuna y aún así se infecta.
Esto también es falso, puesto que para tener una mayor protección con las vacunas aprobadas es necesaria la aplicación de 2 dosis con un intervalo de tiempo. Por ejemplo, pues con Pfizer se tiene que dar pues, unos 25 días, unos 21 días entre una y otra, y luego además en los 15 días para estar inmunizado. Y esto es lo que nos conferiría la protección frente a COVID, ¿no? Y en la primera dosis sería un 52% de inmunidad y ya con la segunda aumenta hasta el 95%. En cuanto a nos quieren utilizar como cobayas, pues totalmente también falso, puesto que, como hemos dicho anteriormente, todas estas vacunas pues, han pasado las fases de seguridad y se han vacunado a muchas personas y no se han encontrado efectos adversos. Es más, queríamos mostrar también bueno, pues cómo existen medicamentos que sí que tienen muchos más efectos secundarios que los que se están comprobando con las vacunas que se están administrando. Por ejemplo, eso como ibuprofeno aumenta el riesgo de sufrir ictus, ¿no? O el nolotil también tiene muchas complicaciones que pueden llegar a ser mortales. O la píldora anticonceptiva, ¿no? Que también es causante de trombosis. Y la aspirina, pues igual, también puede ocasionar muchas hemorragias. Entonces, es verdad que para contrarrestar estos bulos y estos efectos, también tenemos que conocer pues eso, que en el día a día utilizamos ciertos medicamentos que pues igualmente pueden contener efectos secundarios. Otro de los bulos es no tengo que vacunarme porque ya he pasado la enfermedad, esto lo escuchamos mucho, pero cierto es que hay que vacunarse cuando se indique. Los estudios, las investigaciones no tienen datos suficientes como para saber el tiempo de duración que tiene haber pasado la enfermedad, ¿no? O el tiempo de protección que nuestro sistema tiene para evitar una vacunación. Entonces, aunque se haya pasado la enfermedad, pues la recomendación sí que es vacunarse cuando el médico lo indique o cuando las medidas se lleven a cabo. Con respecto a ¿es mejor esperar a ver qué pasa? Pues tampoco es cierto, ya que el beneficio de la vacuna supera con creces el riesgo de tener algún efecto adverso. Es decir, la probabilidad de que nos infectemos con el virus, contagiando a otros, enfermemos o desarrollemos síntomas graves de la COVID, llegando incluso a fallecer, es mayor que los posibles efectos secundarios que puede tener. Entonces, pues realmente no es mejor esperar a ver qué pasa, sino hacerlo en el momento ideal, idóneo y adecuado que, como vemos, pues está siendo ahora mismo. ¿No sirven porque están mutando? Pues realmente muchos estudios han demostrado la eficacia de las vacunas y bueno, pues son más efectivas que otras y en general estas vacunas se irán adaptando para proteger frente a dichas mutaciones, como ocurre, por ejemplo, con la de la gripe, ¿no? Cada año, bueno, pues tiene una mutación y tiene que adaptarse a ello y variar. Si yo no quiero ponerme la vacuna es decisión mía porque me afecta solamente a mí. No, está comprobado que es un problema de salud pública y las campañas de vacunación pues tienen esa dimensión. Es un acto individual, pero tiene un gran impacto positivo en la presión asistencial del sistema público de salud, ya que minimiza muchísimo las consecuencias de la enfermedad. Pues otro que circula bastante sobre si contienen sangre de cerdo, componentes de efectos abortados, o mercurio, formol. Esto no es cierto, las vacunas solamente contienen el elemento, bueno, pues de vacunación, como explicaba Juan Carlos, ¿no? Y la duda de si el 5G podría ayudar a propagar el coronavirus. Totalmente falso también. Cierto es que la exposición a las radiaciones electromagnéticas no causa COVID ni tiene ningún efecto sobre el proceso de la enfermedad o los resultados de las personas con la enfermedad. Para tener el virus hay que entrar en contacto directo con él para infectarse. Y por lo tanto, las ondas 5G pues, no pueden poner a las personas en contacto con el virus, ¿no? Es lo mismo que decir, bueno, pues que un microondas o una televisión o un teléfono móvil podría infectarnos de algo. Esto es totalmente
equivocado, ¿no? Que no se infecta con las 5G. O con la vacuna nos implantan un chip, pues tampoco, no es posible que se implante ningún chip con la vacuna, ¿no? Aparte de lo que es el componente que contenga, y solamente consta la vacuna de sales, lípidos o azúcares. Estos son los bulos más comunes y bueno, queríamos también resaltar un poco desde Médicos del Mundo, pues cómo estamos haciéndonos eco un poquito de la vulneración de derechos a la asistencia sanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sobre todo pues con las personas que trabajamos y las personas que nos están contactando, sobre todo es población diversa, diversidad cultural, ellas sí que lo que no... nos exponen mayoritariamente que tienen, bueno, pues problemas para acceder a la asistencia sanitaria porque, bueno, pues no tienen, no reúnen los requisitos correspondientes para poder pedir esta tarjeta sanitaria. Por lo tanto, pues están fuera de lo que es el sistema y no pueden ser vacunadas actualmente hasta que no pasen una serie de requisitos. Es decir, que una persona con su documentación sola, un pasaporte o un NIE, no puede ir a vacunarse. Tendría que estar primeramente inscrita en la Seguridad Social. Esa es una de las vulneraciones. Otra es, bueno, pues la negativa a personas que cumplen requisitos, como por ejemplo eso, el empadronamiento, pues no pueden acceder a la tarjeta sanitaria porque, bueno, pues o bien no pueden ser beneficiarias las personas con la tarjeta sanitaria de estas personas, como pueden ser personas ascendentes, familiares ascendentes reagrupados, o incluso personas mayores de 25 años a su cargo, tampoco podrían acceder a la tarjeta sanitaria. Otra de las vulneraciones que estamos viendo, pues bueno, como el sistema, si no te recoge dentro de la base de datos del INS, pues tú no puedes tampoco acceder a lo que son las consultas con la trabajadora social para gestionar pues, esas dificultades que tienes para acceder a los requisitos, por ejemplo. Y otra de ellas que nos encontramos pues, son los miedos por facilitar los datos. Bueno, pues hay personas que están en situación administrativa irregular, situaciones que están solicitando, personas que están en situación de solicitud de asilo, que tienen miedo a compartir estos datos, ¿no? Pero sí tenemos que decir que la Ley de Protección de Datos prohíbe que el Sistema Nacional de Salud comparta datos con la policía a efectos de control de extranjería, que nos parece una preocupación importante a resaltar. Y en principio quedaríamos un poquito aquí por si hay alguna pregunta. Bueno, por ahora no tenemos ninguna... Bueno, gracias Lali por tu exposición. Por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat. Disculpe, faltaba una transparencia mía, me parece. Ah, vale, sí. Adelante. Sí, está aquí. Vale, esta es. Vale, era brevemente, eran los mensajes básicos que Amnistía tiene en relación a la vacunación del COVID, no solo de la vacunación, sino también de los tratamientos, tanto que haya en este momento que puedan surgir, ¿no? En el futuro. Y también para las pruebas diagnósticas que sabéis que se están desarrollando mucho. Bueno, Amnistía considera que los esfuerzos extraordinarios realizados en el mundo para desarrollar, fabricar y distribuir pruebas, tratamientos y vacunas deben siempre respetar los derechos humanos, que aunque estamos en un momento de excepcionalidad, no se deben romper los derechos humanos de ninguna de las formas, ¿no? La vacuna consideramos que debe ser accesible, inclusiva y no discriminatoria. Se debe garantizar la vacuna de forma gratuita y universal, evitando acuerdos bilaterales y acaparamiento de vacunas, que sabéis que se hicieron y que probablemente se sigan haciendo, pero en las primeras fases se estuvo haciendo. No se deben imponer políticas de vacunación obligatoria, que en algunos países como Italia y Francia, ayer salía alguna noticia para algunos grupos que se estaban planteando la vacunación obligatoria. Nosotros creemos, Amnistía cree que no debe ser la vacunación que no debe ser una vacunación obligatoria, que siempre debe ser la persona quien decida hacerlo o no, más allá de que consideramos adecuado hacerlo, pero que por encima de todo está lo que piense la persona.
Los gobiernos tienen la obligación de asegurar que todos los países compartan los beneficios de la investigación científica, un poco en relación al siguiente punto, que es la exención temporal, que antes os avanzaba, ¿no? Que consideramos que la exención temporal de las patentes facilitaría el acceso de esas patentes, sobre todo a países de bajos o medios ingresos, ¿no? Estos son los mensajes básicos que yo creo que compartimos con otras muchas organizaciones como Médicos del Mundo y como otras muchas, ¿no? Muchas gracias, Irene. Nada, a ti y a Lali, por exponerlo de una forma tan clara. Y bueno, yo para acabar con este turno de exposiciones y antes de comenzar con las preguntas, quería pediros una pequeña reflexión, si os parece bien, a modo de conclusión sobre lo que habéis tratado durante la exposición, resumiendo un poco pues algunas ideas clave, ¿no? De aquello que debamos recordar o debamos tener en cuenta. Sí, pues aquí tenemos una serie de reflexiones que realmente, bueno, Juan Carlos le ha hecho un poco esa reflexión con estos mensajes básicos y yo quería, bueno, pues también comentar cómo el rápido desarrollo de las vacunas pues podría mitigar y puede mitigar los efectos generados por la pandemia COVID y cómo esta pandemia nos ha recordado que la crisis pues realmente la pagan las personas más vulnerables, patentes pues eso, como las personas mayores o las personas en una situación socioeconómica vulnerable, pues todavía la enfermedad acusa muchísima más esta vulnerabilidad, le hace todavía pues sentir más vulnerabilidad, ¿no? O bueno, pues la importancia de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad y calidad de la vacuna para todas las personas primordial por parte de todas las organizaciones, de todos los estados, de todos los gobiernos. Esta crisis ha visibilizado la salud como un bien público global, ¿no? De modo que proteger la salud de un país no es suficiente, sino que hay que garantizar el derecho a la salud en todos los países. Y que además no es una respuesta solo de salud pública, sino es una respuesta humanitaria global. Es decir, que la coordinación directa orientada a las necesidades y no tanto a la coordinación de la supraestructura, pues que ralentizan la capacidad de respuesta es lo más importante. Como vemos, bueno, pues sigue habiendo algunas dificultades porque, como resaltaba Juan Carlos, pues no llega a todas las personas por igual en todos los países. Entonces, bueno, pues, creemos que se va avanzando, pero que sí que se pone de manifiesto como una crisis o una pandemia pues sigue afectando a las personas más vulnerables. Y muchas gracias. Muchas gracias, Lali y Juan Carlos. Si os parece, podemos pasar al turno de preguntas. Que, bueno, aunque por ahora no hay ninguna en el chat, nos han hecho llegar algunas que, bueno, unas cuantas tienen relación con los procedimientos y con las limitaciones del acceso al sistema sanitario. Entonces, bueno, si os parece, os voy comentando estas Vale, de acuerdo. Y luego seguimos con las del chat en el caso de que haya. Vale, sobre los procedimientos que se han puesto en marcha, ¿cuáles serían los fallos para que algunas personas no sean vacunadas? Bueno, pues creemos que aquí el sistema no cuenta con las herramientas adecuadas para que la información llegue a todas las personas. Es decir, hay personas que, como mencionábamos antes, pues no están inscritas en el sistema de salud, por lo tanto no se puede llegar a informar ni a contactar con ellas. Por la otra parte, pues como hay personas que no pueden acceder a cumplir estos requisitos que están exigiéndose para la tarjeta sanitaria y también cierta descoordinación del sistema de las áreas de salud, algunas áreas de salud, con respecto a cómo recoger las personas que no tienen la asistencia sanitaria, cómo poder vacunarlas, ¿no? Hay un poquito de confusión en cuanto a cómo inscribirse y ahora mismo pues estamos trabajando en ella para contrarrestar estos fallos, ¿no? Y que todas las personas pues, puedan acceder a la vacunación. O sea, la tarjeta sanitaria es un requisito, ¿no? Actualmente para poder vacunarse. Tarjeta sanitaria o estar inscritos en el sistema de salud. Tener la tarjeta sanitaria o haber tenido asistencia sanitaria o haber estado en alguna
en algún momento en el registro de Seguridad Social. Vale, y otra de las preguntas es si las personas no tienen teléfono, ¿cómo se puede contactar con ellas? Efectivamente, pues aquí es otra de las vulneraciones, ¿no? Como también por las diferentes áreas se está haciendo de maneras diferentes. Por ejemplo, en el área de Cáceres o Badajoz sabemos que están llamando directamente a las personas, pero personas que no tienen actualizados sus teléfonos o personas que bueno, pues no tienen teléfono no pueden ser contactadas. Por ejemplo, en Mérida, en el área de salud de Mérida, sí que hacen llamamientos masivos a través de redes sociales, pero igual también, pues no todas las personas tienen acceso ahora mismo a Internet, ni están, bueno, pues puestas o todo el día pensando en cómo se tienen que informar cada día, ¿no? Que esto cambia diariamente, que tienen que estar informados y el boca a boca a veces funciona. Es verdad que muchas personas se enteran por el boca a boca. Vale. Bueno, Patricia ha pedido el turno de palabra, así que adelante. Hola, buenas. Sí, yo quería hacer una pregunta a Juan Carlos después, pero sí es verdad que también creo que lo que ha visibilizado esta crisis sanitaria es que esta ley que estaba aprobada en España, que hablaba de universalidad de la sanidad, ha puesto y ha dejado patente que no es cierto. O sea, que está demostrando que no todos y todas tenemos igual de acceso a determinados derechos y está poniendo y visibilizando que el tener una situación u otra y creando como una especie de ciudadanos de primera y de segunda. Porque como comenzaba comentando mi compañera Lali, estamos viendo cómo dentro de nuestro país y cómo por mucho que los políticos hablen y nos hayan dicho en determinadas ocasiones que sí que había una voluntad de que se iba a vacunar a todos y todas las personas, sí que estamos viendo que se están olvidando de un porcentaje de población a las que no le dan acceso a determinados derechos y a los que nos está costando que lleguen a algo que es para una cuestión de salud pública. O sea que es algo que es cierto y esto está pasando aquí en nuestra comunidad autónoma y en el resto de comunidades autónomas de España. O sea que no es una cosa excepcional. O sea que está resultando un proceso complicado y algo que tenemos un poco que reflexionar todos. Y yo tengo una pregunta desde el desconocimiento, Juan Carlos, en cuanto a lo que hablabas de la memoria, de lo de la memoria porque sí que es cierto, ¿no?, que cuando en otro tipo de virus, pues yo que sé, como la gripe, etcétera, etcétera, la forma de luego de enfrentarse a ella, al tener esa memoria que comentabas, ¿no?, es más sencillo que ahora lo que sucede con el coronavirus, que hay como un desconocimiento al enfrentarse a esta nueva enfermedad, ¿no?, que no sabe muy bien cuáles son las consecuencias, ¿no?, que se están encontrando. Entonces eso... tengo como una cierta duda, pues si me podías aclarar un poco el concepto de lo de la memoria. Y gracias a los dos por vuestra ayuda. Muy bien, gracias Patricia. Pues casi te has contestado tú la pregunta. No sabemos muy bien, en este momento no sabemos muy bien ni cuánta protección confiere el haber pasado la enfermedad, ni hasta qué punto la gravedad de la enfermedad determina cosas. Es decir, si has pasado, parece que sí, ¿no? Parece que si has pasado una enfermedad más grave, probablemente hayas tenido una carga viral más alta y una vez que se resuelve el caso, pues tienes mayor protección. Si ha sido más leve, tienes menor protección. Pero todo está en estudio. Ya sabéis que cuando alguien ha pasado la enfermedad y fehacientemente hay constancia de ello, tienes que ponerte la vacuna solamente cuando han pasado 6 meses, porque entendemos que al menos 6 meses tienes cobertura con los anticuerpos que has producido tú de forma natural. Pero aún así, figuraros, consideramos que hay que poner la segunda dosis, al menos una dosis. Es decir, todo esto está en estudio. Los niveles de anticuerpos de las vacunas y de las enfermedades que pasamos de forma natural es algo muy, muy estudiado, porque es muy importante, igual que los anticuerpos que pasan las mamás a los niños los primeros meses, que sabéis que son claves hasta que ellos desarrollen su sistema inmune, ¿no? Entonces, todo eso está muy estudiado. En el caso del coronavirus no lo tenemos claro. Hay estudios muy divergentes, al menos los que yo conozco, y no soy un experto, pero sí he ido leyendo. Hay alguno en la última semana que han dicho que podía conferir inmunidad hasta por varios años, ¿no? Lo cual sería maravilloso, que el hecho de haber pasado la enfermedad de forma leve o moderada o haberte puesto la vacuna
ya tengas inmunidad para 4 o 5 años. Eso sería estupendo. Otros estudios dicen que habría que poner dosis de recuerdo, hablan de Janssen, a los 9 meses o a los 12 meses. Está un poco por ver. Yo creo que está ahora mismo en pleno desarrollo, ¿no?, de investigación. No sabría contestarte con más precisión, Patricia. Y otra cosa que también es verdad que nos ha llegado también, pues porque gente entre las dudas, ¿no?, que por eso sí que nos parecía muy interesante este taller, que dudan entre cuál es la mejor, ¿no? O sea, que ¿por qué me ponen la Janssen y no me ponen la Pfizer? O sea, que nosotros hemos tenido casos reales de personas que han omitido algo de su realidad para que le pusieran una en vez de la otra. Por eso, ¿no? Pues, por ejemplo, es como nosotros a los colectivos a los que estamos acercándonos les están poniendo la Janssen. Es verdad que se ha asociado ya no solo a una franja de edad, sino también como a personas vulnerables, a colectivos de personas sin hogar, por el hecho de que es solamente una dosis y así es más fácil el localizarlos de una vez, que a lo mejor si son 2, ¿no?, pues se les olvida, hay que estar más pendiente, no se sabe muy bien. Entonces, en cuanto a la afectividad, ha habido personas que pues eso, se han acercado a nosotros a preguntarnos que por qué a ellas les ponían la Janssen si ese día, por ejemplo, estaban poniendo la Pfizer a personas de su misma franja de edad, que entonces si la Pfizer tenía más efectividad y han omitido parte de su realidad pensando que una era mejor que la otra. Entonces, también un poco como para, no sé si se puede clarificar eso, porque entiendo que hay estudios que avalan que si te la ponen es porque hay una efectividad demostrada y depende de una franja de edad, pero como si se podía a lo mejor, si nos podíais a lo mejor clarificar, pues para ampliar esa información, ¿no? Cuando la gente nos pregunta y nos llega con esas dudas. No hay diferencia alguna en este momento, siempre hablo con el momento concreto porque está todo corriendo mucho y puede haber nuevos datos más adelante. No hay diferencia alguna en este momento entre las distintas vacunas aceptadas en nuestro país. El hecho de que no se hayan puesto una u otra ha dependido en el 99% de los casos de disponibilidad. Es decir, en un momento dado se pusieron muchas AstraZeneca porque llegaron muchas. En otro momento se pusieron Pfizer porque llegaron muchas. Janssen, efectivamente, exceptuando en el caso que tú estás concretando, que es personas que en un momento dado podrían pues, moverse, por ejemplo, de la comunidad autónoma y no podríamos poner la segunda, pues se ponen una de dosis única. En población joven que se va fuera de, por ejemplo, hoy decían hoy en la prensa aparecía estudiantes que se iban al extranjero y que se iban muy rápido ahora en viajes de verano, pues como no iba a dar tiempo a poner la segunda, se pone Janssen. Pero lo que ha determinado qué vacunas se ponen es la disponibilidad de esas vacunas, que ya sabéis que es algo macro, que ha llegado lo que ha venido llegando. Y no hay diferencias en este momento entre unas y otras. Todas son muy, muy, muy efectivas. Entre el 85, 90, 97 en algunos casos y en algunos estudios. Es decir, nos ponga la que nos ponga está bien. Y ninguna tiene ninguna contraindicación ante nada, ¿no? Más allá de que pueda ser alérgico a ella, ¿no? Que en algún caso puede serlo, pero que no hay contraindicaciones de ninguna de ellas. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta y es ¿cómo se ha decidido en España en qué orden vacunarnos? Es decir, ¿qué papel ha jugado la comunidad científica, la sanitaria y la política? Lali, ¿contesto yo? ¿Contestas tú? ¿Contestamos los dos? Bueno, no lo sé. Yo creo que en un primer momento, yo creo que en todo momento ha sido el comité científico quien ha decidido los grupos de edad. Si os fijáis en los grupos de edad en todo el mundo, en todos los países que ha habido un desarrollo similar al nuestro, son muy comunes. Hemos empezado con las personas más vulnerables, que la vulnerabilidad lo determinaba la edad. Entonces hemos empezado con las personas más mayores. En mi centro de salud empezamos con los mayores de 90, que yo en mi cupo puedo tener muy poquitos, a lo mejor 10, 12, pero fueron los primeros vacunados y tiene sentido. Luego hemos ido bajando. Es verdad que a partir de una determinada edad, por debajo de 50 o 40, bueno, ya se ha hecho por grupos etarios, generalmente décadas. Y ahora lo que se están planteando es si saltarse alguna década intermedia, ya lo habéis oído, y empezar a vacunar a los jovencitos, ¿no? Entre los 16 y los 25, los 30, por la movilidad que tienen en este momento, sobre todo en verano, que podría a lo mejor ser más interesante a nivel de salud pública, porque podríamos protegernos todos más. Porque a lo mejor los de 35 a 45 se mueven, pero a lo mejor menos que los de 15 a 25. Y yo creo que esta tarde en la comisión intersectorial en Madrid, que están reunidos los consejeros, se iba a tratar ese tema. Entonces a lo mejor lo que hacen es saltarse alguna generación
y pasar a los más jovencitos. Pero yo creo que los criterios siempre, quiero creer que siempre han sido de característica científica, ¿no? Vale, y bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿qué se sabe sobre las secuelas que deja la enfermedad? Si hay datos sobre si se curan o no. Es mía, Lali, ¿no? Vale, bueno, yo tengo bastante experiencia, digo tengo bastante experiencia porque tengo muchos pacientes con el long COVID, con lo que llamamos COVID persistente, ¿no? Y además te vuelve loco, te vuelve loco. Hay pacientes que después de 6 meses tienen síntomas muy, muy inespecíficos, que no hay por dónde cogerlos, que me cuesta hasta escribirlo en la historia clínica, porque a la hora de transmitírtelo al paciente ni siquiera es capaz de concretarte lo que le pasa, ¿no? Puede haber un componente que se está estudiando que podría tener que ver con el sistema inmune, que puede haber modificado algunas cosas, haber producido algunos anticuerpos que puedan haber hecho daño a determinadas zonas, ¿no? La tendencia es que se mejora, que se va mejorando según transcurren las semanas. Y esa es mi percepción también. Pero también tengo que deciros que tengo algún paciente joven, de 35, de 45 años, que sigue después de 6 meses con síntomas, pues cansancio, dolores erráticos, es decir, con cosas que no sabes por dónde coger y que además hacen 1000 estudios, porque a veces hacen 1000 estudios, tienes que mandarlo a hacer pruebas y no aparece nada, no hay nada, ¿no? Entonces, el tema del COVID persistente también es algo que se está estudiando y que probablemente en los próximos meses o tal vez en un año sepamos más, ¿no? Puede haber personas que sean más vulnerables, que tengan más predisposición a que el COVID les haga más daño, se mantenga incluso. Me parece ser que puede haber virus acantonados o anticuerpos que puedan hacer daño. No está claro, pero es verdad que hay una población pequeña que sigue teniendo un COVID persistente. Además, difícil de manejar médicamente, complicado. Ya, me imagino. Y bueno, Y muy también, relacionado... Sí. Perdona, y Lali. también un poquito, bueno, pues por incorporar un poco que, bueno, que también por temas políticos sí que han ido introduciendo más grupos poblacionales, a lo mejor como, bueno, personas cuidadoras de personas mayores, personas voluntarias, personas que trabajan en organizaciones en contacto directamente con otras personas. También ha sido como un poquito después, pero grupos prioritarios para poder ponerles la vacuna antes de lo que era la etapa de nacimiento, por diferentes ocupaciones laborales. Bueno, tenemos otra pregunta de Petri y es si se sabe el tiempo de inmunidad de las vacunas. O sea que sí, habrá que vacunarse todos los años, si se sabe o no. Yo creo que la ha contestado un poco antes, ¿no? Yo creo que todavía no disponemos de datos claros. Hablaban de Janssen que habría que revacunar, depende de lo que mute también. En este momento las mutaciones que hay, ya sabéis que se van numerando por letras, la delta que es la última, las vacunas siguen siendo bastante eficientes, ¿no? Eficaces. Y a lo mejor, pues si sigue mutando y cambia mucho, pues llega un momento que no, que ya hay que cambiar por completo la vacuna. Eso supondría ir hacia un modelo tipo gripe, ¿no? Que cada cierto tiempo habrá que tener un sistema de centinelas por el mundo, viendo a ver cómo muta el coronavirus y en función de eso, pues cada año habrá que producir una vacuna distinta. Pero de momento eso no se sabe, no se disponen de datos. Y en el caso de la vacunación, en casos concretos teníamos algunas preguntas de gente con patologías previas o, por ejemplo, aunque sean escenarios bastante diferentes, se preguntan si con una enfermedad del corazón se pueden vacunar o en el caso de estar embarazada o estar dando el pecho o en el caso de tener un cáncer y estar recibiendo quimioterapia, ¿se podrían vacunar? En este momento no hay ninguna contraindicación en ninguno de los casos que has dicho. Hace un par de meses o 3 había dudas sobre el tema de embarazo y de hecho fuimos muy prudentes y no vacunábamos embarazadas, pero ya las últimas recomendaciones ya también dicen que debemos vacunar a las embarazadas. En el caso de personas, por ejemplo, con cardiopatías o que estén coaguladas con sintrón, pues hay que ponérselo claramente, no hay ninguna contraindicación. Y en el caso de personas que tienen una enfermedad oncológica, un cáncer, que esté con quimio, con radio, también, porque sabemos que las posibilidades de que tenga un efecto secundario con la vacuna son siempre menos improbables que si tuviera que pasar el cáncer, porque son personas inmunodeprimidas que iba a ser una enfermedad probablemente muy grave. Entonces siempre se debe poner. Solo hay una contraindicación ahora mismo clara, franca, luego habrá que ver casos, ¿no? Pero para no poner la vacuna. Es cuando alguien es
alérgico a los componentes de la vacuna, ¿no? Entonces, sí, imaginaros que en la primera dosis de Pfizer tienes una reacción anafiláctica, una reacción grave, pues no te puedes poner la segunda, ni probablemente de ninguna, ahí tienes que no ponerla, ¿no? Parece también que hay una reacción cruzada al Clesane, no sé si sabéis lo que es, son unas inyecciones que se ponen a veces después de algunas intervenciones quirúrgicas para que no se produzcan trombos o cuando tienes un traumatismo y tal, pues parece que personas que han tenido reacciones graves a eso podrían tenerlo también a las vacunas. Entonces, en ese caso no se recomienda. Pero ya os digo que apenas hay contraindicaciones para las vacunas, cualquiera de ellas. Muy bien, no sé si alguien quiere añadir algo más o... Ángela, ¿No? ¿Sí? No. ¿Ángela? Ay, está silenciada. Ahora. Mira, he escrito la pregunta y no hay manera de enviarla. A ver, una duda. ¿Por qué algunas personas tienen unos efectos secundarios tan grandes cuando se ponen la vacuna y otras personas como yo no tengo nada? Entonces yo pienso si mi cuerpo está muerto y no reacciona, o da igual. ¿Qué es lo mejor? ¿Tener o no tener o da igual? Bueno, hay diferencias, es verdad, hay diferencias. Hay una diferencia clara que es por edad, Ángela. Hay una diferencia en personas más jóvenes. Cuanto más jóvenes eres, así en principio, sueles tener más reacción porque tu sistema inmune es más capaz. Según nos vamos haciendo mayores, nuestro sistema inmune es menos capaz, ¿no? Entonces, personas muy, muy mayores, no hablo de tu caso, hablo de personas de verdad mayores, suelen tener menos reacciones. Pero eso luego también es muy dependiente de cada persona. Hay personas jóvenes que no se enteran y yo tengo algunos pacientes muy mayores que han tenido reacciones de cierta gravedad, ¿no? Generalmente no graves, pero bueno, pueden haber pasado un par de días malitos. Entonces es variable, pero según vas haciéndote mayor, tu sistema inmune reacciona menos, entonces la reacción es menor. Muy bien, y una pregunta para Lali es si están pidiendo a los trabajadores de campo la vacuna para trabajar o tener alguna dosis puesta o algún requisito. Pues sí que algunas personas nos han notificado que hay algunos empresarios agrícolas que sí que como condición para contratarles tienen que estar vacunados. Sobre todo, pues eso, trabajos de temporero, campañas agrícolas, que está sucediendo ahora mismo, en campañas actuales. Importante también, bueno, hay población bueno, que está más concienciada, otra población que no está tan concienciada con la vacuna, y es verdad que este factor está condicionando a que las personas que a lo mejor no tenían pensado ponerse la vacuna, se pongan la vacuna. Nosotros también desde Médicos del Mundo en nuestras intervenciones hacemos incidencia, bueno, pues con respecto a la prevención del COVID y también con respecto a la vacunación. Incidimos en la importancia que tiene estar vacunado para uno mismo y, bueno, pues para toda la sociedad. Nos hemos encontrado, pues, efectivamente reticencias en cuanto a la vacunación, algunos bulos, y por eso también, pues, la importancia de tener un taller de estas características que podamos compartir estas cuestiones. Por otro lado, también de comunicar que estamos actualmente recogiendo datos de personas que se ponen en contacto con nosotros por esas dudas que no pueden acceder al sistema sanitario para vacunarse. Recogemos sus datos, elaboramos una lista y esta lista se la pasamos a Salud Pública para que desde Salud Pública, bueno, pues nos den una respuesta para cómo hacerles llegar a estas personas la información para que puedan ser vacunadas. Entonces, bueno, pues compartir que nuestra organización recibe estos datos y estamos abiertos a recibir datos de personas que tengan estas cuestiones particulares para nosotros poder comunicarlo a Salud Pública. Muy bien, no sé si tenéis alguna otra pregunta. O si no, si os parece, podemos concluir la reunión. O si alguien tiene algo que comentar. Ahora es el momento. Hola, ¿puedo haceros una pregunta? Soy Ana. Hola, Ana. Hola, ¿sabéis si una persona que se vacuna en otro país, la primera dosis, se puede aquí vacunar la segunda sin problema? Lo digo porque tengo información
contraria. Por un lado me han dicho que no y por otro no me han dicho que sí. Entonces, ¿sabéis algo de ese tema? ¿Cuál es la posición de la Administración? Ana, la posición no está claro, no hay nada escrito, pero la posición es que sí, que se va a poder hacer. También depende de qué países, si estamos hablando de Europa o estamos hablando de otros países. De Yo Europa del Reino Unido, Juan Carlos. Estoy hablando, es por mi hija, vaya, que ya lo sé. te lo he preguntado y me dicen cosas diferentes. Yo tengo un caso de una paciente francesa que se ha puesto la primera aquí, se va a poner la primera allí porque se va de vacaciones ahora por edad y me preguntaba si se podría poner la segunda aquí. Yo lo pregunté en Salud Pública y me dijeron que ningún problema. O sea, no creo que haya ningún problema. Me da la impresión de que explicando y quedando constancia de que se ha puesto la dosis con seguridad y qué tipo de dosis se ha puesto, no debería haber ningún problema, Ana. No creo que Vale, no, este caso es el contrario. Se ha puesto la primera dosis allí, se la ha puesto ya. Pues allí ya no sé, ahí ya me pierdo, pero en tu país claro, seguro que a cualquiera que venga vacunado de otro país se le va a poner la segunda dosis. Vale. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, yo ahí sí quiero decir una cosita en cuanto a que sí que creo que están haciendo un criterio selectivo dependiendo de la nacionalidad. O sea que sí es importante el tipo de documentación que tengas. O sea que si eres comunitario, entonces a lo mejor tienes la tarjeta comunitaria sanitaria, entonces no vas a tener ningún problema. El problema a lo mejor es si eres de Latinoamérica o de cualquier otra nacionalidad y vienes de allí a aquí o te vas de allí, ¿sabes? O sea que creo que como siempre ahí hacemos ciudadanos de primera y de primera y de segunda y entonces eso también sí quería ponerlo de manifiesto, que creo que la complejidad o la dificultad va a estar en de dónde eres y la documentación que puedas aportar, que es lo que nos está pasando. Tenía que decirlo de nuevo y yo vuelvo con lo de para todos y todas. Pero gracias a los dos. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Y, creo que Petri quería... vale. Creo que Petri quería comentar. Antes has levantado la voz, no sé, la mano, perdón. Sí, buenas tardes. No sé si me escucháis. Sí. ¿Me escucháis? Vale, mira, simplemente era como una reflexión un poco, ¿no? Porque se había hablado de que se quería llegar a una inmunidad del 70%, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos viendo y hablando es que hay mucha gente que no se quiere vacunar y otras personas que aunque se quieran vacunar, pues como comentaba mi compañera Lali, pues tiene dificultad, pues bueno, por no tener tarjeta sanitaria y demás. Me llama muchísimo la atención de que ahora hay gente que no se quería vacunar y simplemente por el hecho de poder viajar, pues dice, bueno, pues como se necesita el pasaporte COVID, vale, pues me vacuno, pero como que no se conciencian de la importancia de ponerse esa vacuna, ¿no? Porque realmente, bueno, si hay mucha gente que no se vacuna, al final nos perjudica a todos. Entonces, ¿no creéis que es un poco difícil de llegar al 70% si hay mucha gente que no tiene acceso a la vacuna y las personas que tienen acceso, no en la mayoría, gracias a Dios, pero muchas no se quieren vacunar? Va a ser un poco difícil, ¿no? O no sé qué pensáis. Quizá pensando globalmente, pues sí, problemas de dosificación, de que las vacunas no lleguen a todas las personas, pues efectivamente puede ser un problema pues, de salud pública global. En España creemos que sí que la mayoría de las personas van a vacunarse y que se va a llegar al 70% de inmunidad de grupo para poder estar, bueno, pues un poco más tranquilo en ese aspecto, ¿no? De inmunizar a la mayoría de la población. Pero sí, como decía también Patricia, pues las inequidades, bien por unos motivos o por otros, están latentes y continuarán. Y realmente crisis sanitarias de este tipo nos muestran cómo sucede y que es una realidad de conciencia de las personas, pero también de los estados, los diferentes países, las medidas que puedan adoptar para ello.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Lali. Yo creo que vamos a llegar, ya habéis visto que las previsiones era que en un mes llegáramos al 70% y creo que vamos a seguir subiendo. Va a quedar siempre una bolsa, una burbuja de gente que va a estar compuesta por personas a las que no llegamos, fundamentalmente migrantes, personas que no tienen papeles, que no se la ponen porque no somos capaces de ponérsela o porque les estamos poniendo pegas, y luego siempre va a haber una población muy pequeñita de gente que está en contra de las vacunas. Yo tengo algunos, muy pocos, pero hay. Pero en otros países como Estados Unidos, si habéis leído en las últimas semanas, en algunos estados tienen unas tasas de vacunaciones por debajo de 40 y ellos no tienen dificultades de vacunas. Nosotros estamos poniendo todo lo que nos llega y estamos llegando al 70, pero ellos es que tenían todo lo que quisieran porque lo producían ellos, pero no son capaces. A partir de un determinado nivel, como hay tanta resistencia, no consiguen llegar y tienen que hacer, como habéis visto, algunas campañas un poco ridículas para poder animar a la gente que se vacune, ¿no? Regalándoles cervezas o regalándole hamburguesas. Eso aquí no va a pasar porque somos un país bastante pro vacunas. A lo mejor es verdad que en los últimos años pues, ha cambiado un poco, pero somos países que a nuestros niños los vacunamos prácticamente al 99%. Tenemos tasas de vacunación en Extremadura de sarampión del 95%, es decir, altísimas. Eso no lo tiene nadie en el mundo. En Europa sí, pero en otros países no. Entonces yo creo que llegaremos, que vamos a pasar y que siempre el tema es no excluir a gente que no llega, que es básicamente lo que está comentando Patricia y Lali, ¿no? Gente que estamos volviéndoles locos. Comentaban, no lo has dicho Lali, pero antes de empezar la reunión, personas que se podían vacunar con el pasaporte solamente, a pesar de que no estuvieran dadas de alta en Civitas ni en el sistema, y es mentira, han llegado a IFEME o han llegado al Palacio del Vino y no les vacunan. Cuando Salud Pública, es decir, la propia administración ha dicho que esa era una forma de acceso. Pues imaginaros el cacao que pueda haber entre áreas de salud y entre comunidades autónomas. Es decir, habrá gente que quiera vacunarse y no le estamos vacunando, pero que tampoco hay interés de no hacerlo. Es decir, yo no creo que las administraciones, ninguna, ni la nuestra ni la de ninguna comunidad autónoma, quiera no vacunarlos. Si disponemos de vacunas, queremos vacunarlos, pero no terminamos de poner las cosas claras para que la gente sepa qué hacer. Si no tiene papeles, da igual, con el pasaporte me parece una buena forma de hacerlo. Vas con el pasaporte, te registramos y te damos el papel de la primera dosis, pero no los vuelvas locos, ¿no? No les digas que ahora tienes que ir al centro de salud, al hospital, al INSS, tal. Eso no se puede hacer. Y más que nada porque en algunas ocasiones cuando tú vas de urgencia al hospital, si no tienes ningún tipo de documentación, sí que te facturan y esas facturas sí que te llegan a casa. O sea que para eso sí que te llega. Sí, sí. Entonces eso que es un poco contradictorio, pero por supuestísimo. ¿Alguna otra intervención o pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todas y todos y ha sido un placer y gracias sobre todo, bueno, a Lali y a Juan Carlos, pero a todo el mundo por vuestro tiempo, atención y compromiso con el tema. Y esperamos vernos pronto de nuevo. Estupendo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.